Es una nueva mañana donde todo... El jueves se conoce de nuevo audiencia para el caso de Donald Guerrero. Vamos a actualizar un poco porque han pasado más de 5 años y esto es una queja que particularmente yo he sostenido en todos estos años, de ver cómo el Ministerio Público, en palabras sanjuaneras, hace unos pencos expedientes que no terminan en nada. Termina la gente a nivel público mediático, embarrado en redes sociales, pero al final la gente se queda con una sensación de vacío y con unas expectativas que vende el Ministerio Público que luego no puede satisfacer. El abogado Julio Curi ha afirmado que la acción penal contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, se extinguió en febrero del año 2025 porque el proceso superó el plazo máximo legal permitido sin que haya una sentencia definitiva. Curi dice que el proceso penal empezó formalmente en febrero del 2021, cuando Guerrero fue citado por la Procuraduría, y que desde entonces han pasado más de 4 años, superando el límite legal establecido por la legislación dominicana y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional. Según esa interpretación, el plazo máximo para mantener activa la acción venció en febrero del 2025 y por eso, a su juicio, se extinguió jurídicamente. Curi también subrayó que esto ocurre sin una sentencia definitiva, ya que incluso si se le aplicara el nuevo Código Procesal Penal, el resultado sería el mismo. Además, advirtió que la falta de mecanismos para sancionar a jueces u órganos judiciales que no respeten la jurisprudencia constitucional, lo que según él afecta a la igualdad sobre la ley. Las defensas técnicas también del exministro de Hacienda, en el caso de Donald Guerrero, ha sostenido que los pagos por expropiaciones durante su gestión fueron el cumplimiento de obligaciones legales del Estado, sustentadas en sentencias judiciales definitivas, decretos de expropiación y avalúos oficiales por el Catastro Nacional. Aunque la Procuraduría de Persecución de la Corrupción, Freddy, acusa a Donald Guerrero de desfalco y otros delitos, su abogado Eduard Núñez explicó que más del 40% de los pagos fueron ordenados por tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, y el resto se basó en tasaciones técnicas, muchas por debajo del valor del mercado. Reiteró que cumplir una sentencia judicial no es corrupción. La defensa también enfatizó que el exministro de Hacienda no fijó precios ni eligió beneficiarios, sino que actuó únicamente como ejecutor administrativo sin margen de discrecionalidad, lo cual a su juicio descarta responsabilidad penal. Un peritaje contable patrimonial ordenado por el tribunal concluyó que el patrimonio del exministro Donald Guerrero Ortiz es transparente, legítimo y plenamente tasable, sin indicios de irregularidades financieras ni lavado de activos. El informe fue elaborado por peritos designados por la jueza, no por la defensa. Ramón Antonio Perelló, del Instituto de Consultores Públicos de República Dominicana, Pedro Urrutia, que ahora es el director de ese mismo Pedro Urrutia, ¿verdad? Sí, sí. De la DGI. El análisis cubrió el periodo del 2012-2023 y concluyó que los ingresos, bienes, inversiones y cuentas bancarias y préstamos y documentación fiscal en República Dominicana y Puerto Rico de Donald Guerrero estaban en orden. Y entonces, Freddy, decía yo, a propósito de lo que dice la defensa de Donald Guerrero sobre el origen de su patrimonio y lo que dice el abogado Julio Curi sobre la extinción del plazo, ¿por qué el Ministerio Público, y ha sido coherente en esto el Ministerio Público, la mayoría de estos casos de persecución de la corrupción que involucran a grandes figuras de los gobiernos de Danilo Medina, se le dio larga, el mismo caso de Jean Alain también, sí, y no quedó en nada? No sé qué va a pasar el jueves en el conocimiento de esta nueva audiencia, pero Julio Curi, que es un abogado que pierde pocos pleitos, dice dos cosas. Aún con la aplicación del nuevo código también extinguió el plazo. ¿Por qué el Ministerio Público deja que se pasen los plazos? Mientras tanto, la gente está embarrada. Bueno, sí, la gente está embarrada y teniendo afectación. Por ejemplo, Donald Guerrero, que tenía ingresos cuantiosísimos en Puerto Rico por la propiedad de una concesionaria automovilística famosa. Eso le genera beneficios cuantiosos a Donald Guerrero desde hace muchos años, no desde antes de tener su puesto de ministro.
Pero lo que dice Julio Curi tiene muchísima razón en todos los sentidos, en términos jurídicos y en términos cronológicos, porque el Código Viejo te establecía 4 años para finalizar un proceso. Creo que ahora son 5 años, pero los 5 años y los 4 años, en ambos casos se da vencida la extinción, se extingue la acción del Ministerio Público porque no han podido presentar la acusación. ¿Por qué en 5 años no ha sido capaz el Ministerio Público de probarle algo? De lograrle una sentencia, de probarle algo. Pero fíjate que en los 2 escenarios que se ponen, el escenario básicamente te confiscan una tierra en San Juan, la tierra de la habichuela de tu. No me ponga de ejemplo, que a mí no me gusta. A otra gente le confiscaron una tierra. Otra gente, en vez de Colombia, Alcántara, Colombia, viene y le quita las tierras de Colombia. No, de Colombia no, de Juan Pérez. De Juan Pérez, las declaran de utilidad pública. Que no le duele a nadie, Juan Pérez. Te declaran de utilidad pública una tierra, te da una brega del caray que te reconozcan tus derechos. Luego que tú te mandan a una tasación del catastro nacional. Ese catastro te tasa bajísimo las tierras. Después tú tienes que esperar 10, 15, 20 años para cobrar tus tierras. Y entonces tú vas a los tribunales. Cuando una sentencia de la Suprema Corte de Justicia ordenando pagar, ¿cómo tú podrías negarte a pagar algo que te está ordenando el máximo tribunal de justicia de la República Dominicana? Entonces sería una barbaridad. Por eso, los pagos que hacía Donald, respondiendo a deuda que tenía el Estado Dominicano, que la insolvencia del Estado Dominicano debe ser catalogada en algún momento con una indemnización por mora, tuve en el pago. Pero de todas maneras, fíjate cómo lo único que hacía el ministro de Hacienda era ordenar el pago de sentencias combinatorias que lo obligaban a pagar en todo. ¿Dónde puede haber corrupción en un acto como ese? Pero mientras tanto, Freddy, yo pienso que para el imaginario colectivo, Donald Guerrero está condenado. O sea, al margen de que el Ministerio Público pueda probar o no sus imputaciones, aunque no se le dé una sentencia porque extinguió el plazo, porque no le pudieron probar las acusaciones, este estilo de este Ministerio Público, que insisto, y viene desde Jean Alain, gana el pleito primero en las redes y gana el pleito primero en la opinión pública. Sí, pues porque para muchos de nosotros está condenado, al margen de que el martes no pase nada. Yo pienso que al final, el jueves, perdón. Pero es una víctima de la dilación del proceso. La víctima aquí es Donald Guerrero. Dice uno de sus abogados, y esta parte, Freddy, tú que has manejado tantos casos, la imposibilidad material de las imputaciones. Porque ¿por qué ha tomado 5 años sin poder probar las imputaciones? Y dice el abogado, es materialmente imposible que Donald Guerrero haya cometido los delitos que se le imputan. En ninguno de los hechos existió decisión discrecional, daño al patrimonio del Estado ni beneficio personal. Desde una perspectiva jurídica estricta y conforme a la normativa aplicable, la acusación no se sostiene, aplicando correctamente el derecho y el debido proceso. O sea, no han podido probar que él se benefició. Tú cogiste un dinero, te beneficiado de ese dinero, no ha tocado ese dinero. Ahora, ordenó él medalaganariamente que se pagara, no lo ordenó, es algo que lo que se produce es una decisión que era obligatoria, él no tuvo discrecionalidad para pagar o no pagar, es que sencillamente había que pagar. Y lo tercero es que él no fue beneficiario de eso. Y el otro punto, el primer punto. Y el punto también de lo que el Ministerio Público presenta, que son pagos estatales legítimos, pagos por expropiaciones sustentados por decretos, tasaciones oficiales y sentencias judiciales. Pagos legítimos. Lo primero que te exigen a ti para tú poder accionar en justicia contra cualquiera es que tú tengas un crédito, antes se le llamaba crédito cierto, líquido o exigible, mediante el cual había que pagarte una deuda que hay contigo. Era obligatorio que el Estado tenía que, es combinatorio, por ley tenía que pagar, constitucionalmente tenía que pagar, y la Suprema le ordenó por encima de toda esa prerrogativa. La Suprema también le ordenó pagar esa deuda. Y el pago interinstitucional de Hacienda al Banco de Reserva. Eso, mira, ¿a dónde el circuito del dinero? Te explico cómo.
Tú le estás haciendo una obra al Estado, la carretera, tú no, una persona está haciendo una obra del Estado. Tú ves, ahí sí me gusta a mí hacer obra, yo la puedo hacer. Si los ejemplos son buenos, yo lo hago. Bueno, Colombia está haciendo la carretera que lleva de Santiago a Puerto Plata y ha ido invirtiendo. Tú sabes que aquí las ubicaciones se dilatan una eternidad. Entonces esas ubicaciones no salen. Y tú metiéndole dinero a la obra, de repente el Estado te debe 100 millones de pesos. Y entonces tú dices, ok, como el Estado me debe 100 millones de pesos y la cuenta única del Tesoro está en el Banco de Reserva, denme un crédito con cargo a esos pagos porque es el mismo Estado que tiene que pagarte. Resulta que el Estado le paga al Banco de Reserva. Tú no tocas un chele por ningún momento. Tú le debes 100 millones al Banco de Reserva y el Estado te debe 200 millones a ti. Tú ordenas que cuando te vayan a pagar le paguen a la cuenta de deuda que tú tienes. Lo que uno hace siempre con las líneas de crédito. Mira, lo que me va a pagar, abónaselo a mi línea de crédito. El Estado es el que paga a través del Tesorero Nacional y de la cuenta única del Tesoro. Pero le paga al Banco de Reserva para abonarle a una cuenta. Tú no, el participante en ningún momento ve el dinero, no le toca el dinero por ningún lado. Entonces, ahí es un pago interinstitucional del Banco del Tesoro, Tesorería Nacional, al Banco de Reserva. En resumen, para el conocimiento de audiencia de Donald Guerrero, ¿qué se puede esperar? Anulas, un juez que se respete tiene que declarar perimido el proceso porque sencillamente ya han pasado más. Es más, hay quienes se van al momento en que lo detienen en el aeropuerto con ese procedimiento violatorio de la ley de la Constitución que te viola el derecho de tránsito. Él fue detenido en el aeropuerto y ahí empieza una acción que le constriñe sus derechos. Y entonces, pero como dice Julio Curi, desde febrero del año pasado, desde enero del año pasado, venció el plazo para procesar los 5 años o los 4 años. En cualquiera de los dos casos, ya venció el plazo y hay que declarar ya extinguida la acción penal. Mientras tanto, este es el juicio de las redes sociales. Así despedimos el programa. Vamos a dar seguimiento a este caso y a lo que pueda suceder. Usted sigue en sintonía con la programación de este canal.